Pero también se agendó esta instancia para que respecto de estos imputados eventualmente pueda prosperar un procedimiento abreviado. Entonces la idea es que usted nos señale cuáles son las modificaciones que introduce a la acusación que permitan calzar la penalidad en este tipo de procedimientos. Efectivamente, el 2022 magistrado la acusación, noviembre. Estamos en etapa intermedia. La preparación entiendo que el 18 de marzo o el 22 de marzo, no recuerdo la fecha exacta, y se fijaron audiencias previas para ir un poco despejando eventualmente la preparación. Como cuestión para contestar su pregunta, sí voy a hacer presente lo siguiente respecto del acusado Felipe Gustavo Arenas Lama. Teníamos conversado con su defensa titular la realización de este procedimiento. Lamentablemente tenemos algunos temas técnicos que resolver aún, puntuales. Se lo conversé con don Jesús ante la audiencia, de manera que respecto al menos de él, voy a solicitar que se reagende su audiencia, ya necesariamente para la audiencia de preparación. No la podré... Sí, me parece que eso lo podemos resolver en el acto también para liberar al defensor. ¿Usted está al tanto entonces de esta situación? Sí, magistrado, efectivamente don Eduardo se acercó antes del inicio de la audiencia para comentarme esta situación. Son temas que específicamente hay que conversar también con el defensor titular, don Juan García, su señoría, para efectos de determinar cuáles serían las penas que se podrían aplicar respecto a mi representado en ese sentido. Y en ese mismo sentido, su señoría, no hay oposición a la petición del Ministerio Público. Se lo comuniqué también a mi representado ya vía WhatsApp. Respecto a este acusado, algo que quieran señalar los creyentes, nada. Entonces vamos a habilitar la audiencia del 18 de marzo de 2024, 18 de marzo de 2024, que es la misma instancia donde se debe celebrar la preparación del juicio oral. Por ende, don Felipe Arenas ya está citado a dicha oportunidad procesal, pero lo vamos a reiterar a modo de notificación personal. Don Felipe Arenas, el día 18 de marzo de 2024 a las 10 de la mañana, usted está obligado a presentarse a la audiencia de preparación de juicio oral. Si usted no concurre, sea presencial o remotamente, pueden pedir una orden de detención en su contra. Queda personalmente notificado. Magistrado, Sí, en ese sentido... En ese sentido, desde ya quería pedir autorización para que respecto a mi representado se autorice comparecencia remota, entendiendo que se cumplen presupuestos del artículo 107 bis del Código Orgánico de Tribunales. Su señoría es de público conocimiento y se planteó en otras audiencias justamente que mi representado mudó su domicilio, esto por temas de salud de su hija. Tiene una hija con patologías cardíacas, su señoría, que generan un 95% de incapacidad respecto de la menor. Y efectivamente, para realizar adecuadamente los tratamientos, mi representado trasladó su domicilio a la ciudad de Santiago y es allá donde se realizan los cuidados adecuados respecto de la hija de mi representado, razón que impide un traslado a su señoría, considerando además lo costoso que resulta trasladarse en esas épocas a su señoría. ¿Hay oposición de la Fiscalía o de los creyentes? No, señor. No la hay. Vamos a autorizar desde ya que la audiencia del 18 de marzo de 2024, preparación respecto del acusado Felipe Arenas, se pueda desarrollar a través de el sistema Zoom. Y entonces vamos a liberar al acusado Felipe Arenas, también a su abogado defensor, y nos abocamos en la situación de Guillermo Cejas, José Hidalgo y Tomás Botniza, señor fiscal. Y así comienza. Hasta luego, su señoría. Hasta luego. Hasta luego, colegas. José David Hidalgo Abarzúa, él no mantiene agravantes y mantiene la irreprochable conducta anterior, 11 número 6, extracto de filiación, y la pena para efecto de este agregado será la misma que se encuentra en la acusación, que es el mínimo legal para este efecto, respecto al delito de lavado de activos, que son 541 días de presidio medio mesurado medio. Fiscal, disculpe que lo interrumpa, también para orden mío. ¿Podemos precisar, por ejemplo, en la página de la acusación donde se mencionan las penas? Pues, sí, porque así yo lo voy consultando directamente. no hay ¿ya? problema. Entonces estamos primero refiriéndonos a José Hidalgo Abarzúa, ¿cierto? Creo que es la página número 24 de la acusación de intelecto. Número 16. Página 24, número 16. Ya, efectivamente. Entonces, allí originalmente se pide una pena de 541 días y multa de 200 UTM por
lavado de activos. Efectivamente, se Ujú. sostiene la misma pena para este efecto de procedimiento. Digamos, es decir, no hay modificación, sino que la pena requerida en la acusación. Respecto de don Guillermo Cejas, él se encuentra en la página número 21, numeral 4. Ahí se encuentran las penas que se requieren en la acusación. Respecto a don Guillermo, primer término, la 7 le ha reprochado la conducta anterior, en su número 6 se reconocía en la acusación. Igualmente, por doble vía, se va a reconocer el artículo 11, número 9, no solo el instrumental del artículo 406 siguiente, 407, es decir, mediante la admisión del procedimiento abreviado, sino que además él ha prestado al menos en 2 oportunidades declaración ante el Ministerio Público. Creemos que ese testimonio se encuentra revestido del elemento suficiente para establecer no solo hechos que tienen que ver con la acusación, sino también tienen que ver con su participación para estos efectos en el abreviado, su participación, incluso su relación, contacto con otros acusados que ya han sido condenados, con condenados presentes el día de hoy, de manera que ese artículo 11, número 9 instrumental nos parece que se encuentra revestido de un fundamento concreto. De manera que en este caso le asisten 2 circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, lo cual permite que en este caso, para el efecto del primer delito, que es cohecho reiterado, requiramos una pena de rebajar en un grado de 541 días de reclusión menor en su grado medio. Vamos a requerir para los efectos de este procedimiento abreviado 25 unidades tributarias mensuales, equivalente al tanto o para efectos del tanto aprovechado o aceptado. Y también la inhabilitación absoluta temporal para cargo de empleo de oficios públicos por el término de 10 años. En cuanto al segundo delito, señoría, que es el delito de fraude al fisco, también rebajado en un grado, 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo. Estamos requiriendo también el 10% del perjuicio causado. Lo dejamos en ese tramo, sin perjuicio de otras peticiones que pueda realizar la defensa respecto al fraude al fisco, y también requeriremos la inhabilitación absoluta temporal para cargo de empleo de oficios públicos por el término de 10 años. Y en relación al delito de lavado de activos, rebajaremos un grado igualmente a 150 días de presidio menor en su grado mínimo, multa, la pena legal, optaremos por aquella, sin perjuicio de otras peticiones, de 200 unidades tributarias mensuales, más las accesorias legales. Eso respecto de don Luis. Ya, una consulta. Por el fraude al fisco, la multa que pidió asciende a, Perdón, ¿la multa? ¿sí? La multa estamos pidiendo la pena 10% del perjuicio causado. Ya. Em, y respecto de don Tomás, ¿me da un segundo? Don Tomás Javier Bonniza Figueroa, página 22, numeral octavo. Estamos pidiendo respecto de él, bueno, también le asiste la irreprochable conducta anterior, 11 número 6 del Código Penal. El 11 número 9 también, con el mismo argumento anterior, va por doble vía, no solo el reconocimiento 407 instrumental, que tiene que ver con la admisión de la agresión, sino también por sus declaraciones que ha prestado, también al menos 2, reconociendo no solo hechos, participación y la relación o el involucramiento de otros acusados, condenados y presentes y futuros, en los hechos que forman parte de esta acusación. Eso implica que con 2 atenuantes respecto del primer delito de don Tomás, que es el cohecho, se requiere una pena rebajada en grado de 300 días de reclusión menor en su grado mínimo, la inhabilitación absoluta temporal para cargo de empleo público por 10 años, y también el tanto del provecho aceptado respecto al cohecho, la fijaremos en 25 unidades tributarias mensuales. Respecto al segundo delito, la violación de secreto, optaremos por la pena de 300 días, también rebajada en un grado, presidio menor en su grado mínimo, más 21 unidades tributarias mensuales. Accesorias legales, respecto del tercer delito, que es el del fraude al fisco, con 2 atenuantes también rebajaremos en un grado, 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo, inhabilitación absoluta por el término de 10 años, 10% del perjuicio causado. Y por último, señoría, respecto al lavado de activos, también rebajado en un grado, estaremos por el mínimo legal rebajado,
que serán de 61 días de presidio mesurado mínimo. Multa, requeriremos la multa legal de 200 unidades tutelares mensuales, accesorias legales. Eso sería respecto a los tres acuerdos. Los delitos de cohecho y de fraude al fisco serían reiterados. Serían retirados. Bien, hay entonces conocimiento por parte de las defensas de las penas que instará el Ministerio Público en caso de que tenga lugar este procedimiento abreviado. ¿Me permite interrumpirle? Sí, por supuesto. Para claridad de todos, respecto del fraude al fisco, no es reiterado, es un hecho único. Solamente lo claro, solo es el cohecho para estos efectos es reiterado, no así el fraude. Téngase presente lo señalado por el Ministerio Público, entonces decíamos que las defensas ya saben cuáles son las penalidades que perseguirá el Ministerio Público en este procedimiento concentrado. Supongo también que tomaron conocimiento antes de la realización de esta audiencia. Para los efectos del artículo 408 del Código Procesal Penal, daremos la palabra a los respectivos creyentes para que indiquen lo que estimen de acuerdo a su debida postura judicial. Consejo de Defensa del Estado. Sí, gracias, señoría. Bueno, para efecto del artículo 408, el Consejo de Defensa no se va a oponer respecto de este procedimiento abreviado, luego del análisis de los antecedentes y condiciones, fundamentalmente que se iban a disponer respecto de estos procedimientos abreviados, como se dice coloquialmente, en términos cerrados, ¿cierto? Desde el punto de vista práctico, nosotros no tenemos oposición, magistrado. Y en esos términos es que adecuamos nuestra acusación particular en los términos para hoy día adherir a este procedimiento especial. Bien, la creyente de Gobierno Regional de Tarapacá. Su señoría, por parte del gobierno regional, no manifestamos oposición a esta solicitud de asistir al procedimiento abreviado, toda vez que tanto las condiciones y los requisitos ya expresados por el fiscal están conformes para esta parte. Bien, la creyente Ilustre Municipalidad de Iquique. Su señoría, en virtud de lo dispuesto en el artículo 408, la ilustre Municipalidad de Iquique, en calidad de querellante, tampoco va a presentar oposición respecto del procedimiento abreviado solicitado por la Fiscalía en atención a los antecedentes ya ventilados en esta audiencia. Nos queda por oír a creyente honorable diputado Matías Ramírez. Su señoría, en virtud de la facultad que otorga el artículo 408, esta parte creyente sí se opondrá en este caso al procedimiento abreviado, atendido a que el legislador establece varias situaciones, entre ellos en el caso de que se reconociera o se señale circunstancias modificatorias de responsabilidad penal diferentes de las consignadas, en este caso la acusación. Atendido a que el procedimiento abreviado en su artículo 407 permite reconocer el esclarecimiento de los hechos, esto en relación al artículo 11, número 9 del Código Penal, podemos entender que se figura una nueva atenuante en relación a los a los imputados. Principalmente aquí cabe destacar en relación a los que se encuentran acusados por fraude al fisco, esto es Guillermo Ceja y Tomás Borniza, a la ejecución y realización de los hechos. El Código Penal establecía una pena de presidio mayor en su grado mínimo. Por lo tanto, si se establece, por lo tanto, si se establece en un eventual juicio, pese a que esta parte creyente no reconoce ningún tipo de atenuante, en un eventual juicio oral, si se reconoce el 11 número 6, esto es irreprochable conducta, solamente se le aplicaría el mínimo de la pronosis de la pena indicada. En cambio, si se reconoce esta nueva atenuante en relación al 11 número 9, que tenga relación, valga la redundancia, al artículo 407 del Código Procesal Penal, se reconocería en este caso dos atenuantes y por lo tanto, como tal señala la Fiscalía, se bajaría en un grado. Y por esa misma razón, en virtud de las diversas situaciones que establece el legislador, lo cuales no son requisitos copulativos, sino que se puede dar cualquiera de las señaladas, en este caso las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal,
como parte querellante nos opondremos. Comienza el Ministerio Público, ya que es quien propone el procedimiento abreviado. En el micrófono, si es tan amable. Por supuesto. Primero, bueno, partiré por varios capítulos. Primero, en sí mismo, el artículo 408, juicio nuestro, estudiando la historia de la ley, no es necesariamente una facultad del querellante. La facultad es la que está ejerciendo el Ministerio Público el día de hoy, de proponer un procedimiento abreviado. Las facultades requieren o permiten que se ejerzan eventualmente, y lo diré así, no necesariamente, sin una necesidad de control. Nosotros creemos que es una posibilidad de oposición, es una mera oposición, es un incidente. Toda vez que si uno estudia o analiza las normas 406, 407, 408, 410, el tribunal, en definitiva, y esa es una discusión que se generó en el Congreso, que se estimaba que no era posible que un acusador tuviera más facultades que un tribunal, particular me refiero, y pudiera oponerse o restringir la facultad del Ministerio Público. Por tanto, la redacción actual permite que, conforme al artículo 410, el tribunal resuelva precisamente la solicitud del fiscal. Y además, en el inciso segundo del artículo 410 se nos señala que cuando no estimara así o cuando considere fundada la oposición del querellante, rechazará la solicitud de procedimiento abreviado. Es decir, quiere decir que esto pasa a través del filtro de un tribunal, no operando meramente como facultad. Eso número uno. Es decir, no opera ipso facto. Segundo elemento, que de lo que logré entender, entiendo que el querellante reconoce que hay un 11.6, el 11 número 6 más hay una discusión de fondo, entendemos que opera con la exigencia de un extracto de filiación antecedente libre de anotaciones pretéritas. El Ministerio Público en varias oportunidades incluso ha levantado que se podrían presentar otros elementos o antecedentes que hagan reprochar la conducta pretérita, un elemento probatorio distinto, algún antecedente personal. En algunos casos muy puntuales lo hemos hecho, lo hemos defendido así, pero en este caso el efecto del artículo 11 número 6, que no ha sido controvertido por la querellante, entendiendo que los extractos de filiación constan en la carpeta investigativa, sí existen, no aparecen los acusados con irreprochable conducta anterior, de manera que sí es concurrente. Y también ha reconocido la facultad, sí, en este caso el 407 de la Fiscalía, y también reconoce que sí es posible la rebaja en un grado en ese punto. Por tanto, estamos coincidentes en ese aspecto. Pero quisiera entrar al fondo del artículo 408, señoría, en cuanto a su redacción, ya que tiene un sentido. El sentido del 408 es, y emana su propio tenor literal. Dice que solo, únicamente se podrá oponer cuando en la acusación particular se hubiere efectuado una calificación jurídica de los hechos, es decir, el tipo penal, y si usted observa de la acusación particular, del querellante particular que se opone, son los mismos hechos y es la misma calificación jurídica. Se le hubiera otorgado una forma de participación distinta, eventualmente. En este caso, al igual que el Ministerio Público y todos los querellantes, no hay modificación de participación, de hecho todos son autores. Y dice en la parte final, o señalado circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal diferente de las consignadas por el fiscal en su acusación. Y lo cierto es que el vocablo señalar la podemos definir también como sinónimo apuntar, indicar. Y tiene un sentido. Que se mencione algún elemento distinto, como puede ser un agravante, que permita, supuestamente al alza, no se aplican atenuantes, que permita que la calificación jurídica o la pena aplicar de abstracto a la efectiva pueda ser aumentada ya por la existencia de alguna circunstancia modificatoria concreta. De ahí que viene el vocablo señalar y que sea de aquellas diferentes de las consignadas por el fiscal. Y si usted analiza la acusación del Ministerio Público, no hay agravantes, porque no existen las agravantes en este caso, al menos no levantadas por nosotros. Sí existe una 11 número 6 irreprochable conducta anterior. Pero aquí viene el ejercicio más importante, señoría, de la acusación particular. En la acusación particular, el acusador particular no señala circunstancias modificatorias, no señala agravantes porque no concurren, que serían precisamente las que permitirían hacer uso del artículo 408, pero aún falta la parte final. No existen agravantes y tampoco las ha señalado el día de hoy, y tampoco las ha hecho valer, que permitirían establecer una pena superior. Lo que ha hecho es omitir el artículo 11 número 6. Es más, si usted analiza las normas aplicables del acusador particular, las normas jurídicas aplicables, normas legales aplicables a la acusación, está mencionado el 11 número 6. 11 número 16, perdón. 11 número 6, perdón. Está mencionado. De manera que podemos atribuir, sin entrar al fondo,
que probablemente fue un mero olvido al no mencionar la atenuante como atenuante, pero sí mencionada en el acápite de las normas legales aplicables. Y vengo a la parte final del artículo 408, y dice, y como consecuencia de ello, es decir, una distinta calificación jurídica, una distinta participación y un señalamiento de circunstancias modificatorias, entendemos, agravantes, la pena solicitada por este acusador particular exceder el límite señalado en el artículo 406. Y aquí hay un elemento muy relevante. El ejercicio del artículo 408 no es un mero ejercicio matemático de suma, es decir, tengo un delito, tengo una participación, no tengo atenuante, le coloco la pena que yo estimo. Por ejemplo, en un robo por sorpresa, 20 años, e impido que el Ministerio Público ofrezca un procedimiento abreviado porque yo pedí una pena superior. Ejercicio matemático. Ese ejercicio matemático, señoría, tiene que ir aparejado de normas legales, es decir, que sea posible a través de 5 circunstancias modificatorias, por ejemplo, agravantes, se permita llevar a una pena tan exacerbada. En este caso no es posible. Es más, la pena requerida por el acusador particular en su acusación es la pena de los delitos actualmente sancionados. Debemos recordar que los delitos de corrupción, fraude, soborno y otros fueron modificados en noviembre del año 2018, en donde se aumentan las penas, y esa es la pena que se está pidiendo en la acusación particular. Debemos recordar que estos hechos, que son materia de esta acusación, son previos a esa modificación legal del año de noviembre del 2018. Por tanto, las penas que corresponden a este caso es presidio mayor en su grado mínimo, no la pena que está requiriendo por un mero ejercicio matemático, es decir, incorporar normas o incorporar guarismos en la acusación que exacerben la acusación presentada, en este caso, por el acusador particular. Y en esto voy terminando. En definitiva, el ejercicio que tenemos que hacer es, ¿se encuentra fundada la petición del querellante por el mera omisión de una circunstancia modificatoria que incluso él mismo reconoce el día de hoy? No. ¿Se encuentra fundada la oposición del querellante al reconocer que con 2 atenuantes sí es posible en un ejercicio aplicar una pena rebajada en grado? Tampoco. De hecho, prácticamente está adhiriendo a nuestra posición. Tercero, se ha efectuado por el querellante, y lo más importante, señoría, el ejercicio de calificación jurídica, participación y circunstancias modificatorias que como consecuencia de ese ejercicio de una o más de estas hipótesis permite una aplicación superior, tampoco, no se ha explicado. En ese sentido, señoría, nosotros estimamos que no se encuentra fundada más allá de las alegaciones. Creemos que lo que se ha efectuado hoy día es una mera argumentación, pero no una fundamentación en lo que tiene que ver con derecho, con cálculo de pena y un ejercicio legal, sino que más bien una mera argumentación argumentativa, siendo redundante, no se encuentra fundada, por tanto debería ser rechazada y debería procederse, en este caso, al procedimiento tal como lo hemos ejercido previamente. Bien, la defensa de Guillermo Cejas. Gracias, señoría. Bueno, la verdad que después del análisis del señor fiscal parece quedar poco de qué decir, pero efectivamente vamos a adherir a la posición del fiscal, solicitando que se rechace la posición del querellante, atendido lo siguiente. La verdad que efectivamente el querellante intenta en esta audiencia fundamentar, dar algunas luces de su posición respecto de por qué se opondría a este procedimiento abreviado. Lo cierto es que a juicio de esta parte, esto no es posible. Y no es posible porque el artículo 408, como bien señaló el fiscal, establece un requisito previo. ¿Ya? Antes de venir y en la propia audiencia, venir y sostener algún argumento, lo cierto es que se retrotrae a la propia acusación particular. Lo cierto es que si nosotros revisamos la acusación particular, su señoría, en las páginas 20 y 22, efectivamente, el querellante lo que hace es adherirse a la posición del fiscal, salvo en lo que dice relación con la circunstancia modificatoria del 11 número 6, que no la señala, no señala ninguna, no señala que opera, y salvo en lo que dice relación con las penas, que como bien dijo el fiscal, incluye las penas de la norma modificada posterior a noviembre del 2018. Lo cierto es que, esa señoría, el artículo 408 es bastante claro al señalar que solamente se puede fundar esta oposición en que su prognosis de pena
en definitiva, su solicitud de pena está fundada en ciertos requisitos, que es la calificación jurídica, que en este caso, como bien señalé, es exactamente la misma que señala el fiscal, la forma de participación, la misma que señala el fiscal, o las circunstancias modificatorias de la responsabilidad señalada. Lo cierto es que, como también señaló el fiscal, no se señala por parte del querellante particular, del acusador particular, una circunstancia modificatoria de la responsabilidad penal, ni agravantes ni atenuantes. Lo cierto es, su señoría, que en ese sentido, recordemos también que el 408, de acuerdo a la historia de la ley, dice relación con la posición de la víctima. La víctima tiene la posibilidad de, en definitiva, oponerse a este procedimiento abreviado. Acá entendemos que la víctima es el Consejo de Defensa del Estado, que en este caso ha adherido a la posición del el fiscal. Y lo cierto es que, como señalamos, debe ser fundada, pero no debe ser fundada en cualquier cosa. No basta con venir acá y señalar argumentos, sino que la ley establece ciertos argumentos concretos, fundamentos concretos en los que se puede basar y que, como señalé, no cumple en el requisito señalado por la ley, puesto que en su acusación fiscal, particular, no lo realizó. Desde este punto de vista, su señoría, no cumpliéndose con los requisitos señalados por el propio artículo 408, esta parte solicita que se rechace la oposición deducida. La defensa de Tomás Bodniza. Gracias, señoría. Bueno, efectivamente, el señor fiscal hizo una excelente exposición de por qué se debe rechazar, pero a modo de resumen, el 408, tal como ya lo dijo el señor fiscal, permite que el querellante solo pueda oponerse conforme a las dos alternativas que presenta la norma. La primera alternativa, una calificación jurídica distinta a lo esto, no lo hizo en su acusación, por lo tanto, no cumple con ese requisito. Y el segundo, haber atribuido una forma de participación o señalado circunstancias modificatorias distintas a la responsabilidad penal. Tampoco lo hizo. Y aquí quiero traer a colación lo que dijo el fiscal, don Eduardo, cuando dice que señalar tiene un significado. Yo lo busqué en la RAE recién, bendito Google, y el significado de la RAE dice que es manifestar o hacer notar. Y el querellante no lo hizo notar ni lo manifestó. Ese 11.6 lo omite. Y el omitir no es hacer notar. Hacer notar hubiese sido que él hubiese escrito, hago presente que no hay circunstancias modificatorias de responsabilidad penal que atenúen la responsabilidad. No lo hizo. Por lo tanto, tampoco cumple con este requisito que la norma indica. Desde esa perspectiva, señoría, no puede prosperar la petición del querellante porque además, y aquí vuelvo a replicar lo que dijo el señor fiscal, la norma en la cual atribuyeron la pena en la acusación es errada. Se olvidó que existe que las normas deben aplicarse conforme al tiempo y en materia penal al momento de la comisión de los hechos, y los hechos que se investigaron y los hechos que se acusaron son anteriores a noviembre del 2018 y las penas eran bastante más atenuadas. Por lo tanto, el querellante particular no cumple con ninguno de los requisitos que el artículo 408 le permite para poder oponerse el día de hoy al procedimiento abreviado que se está solicitando la autorización de su señoría. Por todos estos motivos, también me opongo. Nos queda por oír a la defensa de José Hidalgo. Señoría, entiendo que respecto a mi representado no hay oposición al abreviado. Es lo que conversé anteriormente con el colega del diputado, representante del diputado. Claro, además que su representado es solo acusado por delito de lavado de activos y por ende se cumpliría el requisito temporal. Bien, entonces la controversia de este procedimiento abreviado, si prospera o no, solamente atañe a Guillermo Cejas y a Tomás Bodniza. Bien, oídas las posturas del creyente honorable diputado Matías Ramírez, que es el único que levantó oposición a este procedimiento abreviado, sumado a la defensa que hizo de esta clase de procedimiento el Ministerio Público, sumado a los respectivos abogados de los acusados Guillermo Cejas y José Hidalgo. Lo primero que se debe mencionar es que el artículo 408 del Código Procesal Penal no tiene un efecto automático. Esto quiere decir que no basta con que uno de los creyentes se oponga al procedimiento abreviado para que esa oposición sea vinculante a la judicatura e inmediatamente se deba rechazar esta forma especial de término.
Lo que debe examinarse por el juez primero es si la acusación particular propone una calificación jurídica distinta, un grado de intervención o grado de desarrollo que difieran del escrito fiscal y si de ello se sigue una pena mayor. Mientras hacían las alegaciones, tuve la oportunidad de comparar la acusación fiscal con la del creyente diputado Matías Ramírez. Se detalla un suceso fáctico similar, si no idéntico. La calificación jurídica postulada también coincide. En el apartado de circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, el creyente diputado Matías Ramírez no señala ninguna, indica que no concurren, y en la solicitud de pena claramente hay divergencias, porque la parte creyente pide dentro del grado siempre la pena más elevada, y obviamente que si nos atenemos a dicha petición, se rebasa el límite del artículo 406 del Código Procesal Penal. Ahora bien, recordemos que en el contexto de un sistema acusatorio que entrega al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal, será aquel interviniente entonces quien puede autónomamente reconocer circunstancias atenuantes, en este caso colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, que sumado a una circunstancia objetiva que está mencionada en la acusación fiscal, que sería la irreprochable conducta anterior, bueno, permiten que el Ministerio Público solicite penas rebajadas. Recordemos que en esta etapa del proceso el 409 se puede incluso invocar con fines instrumentales y sin que exista un pronunciamiento judicial en tal sentido. Así las cosas, el tribunal concluye que todas las penas que pidió el Ministerio Público respecto de los acusados Tomás Botniza y Guillermo Cejas se ajustan a derecho al cálculo de determinación de pena. Su sumatoria no excede los 5 años. Por ende, es procedente que esta causa se someta a las reglas del procedimiento abreviado. Que el creyente haya solicitado penas mayores, insisto, no es vinculante para el tribunal, está en su legítimo derecho de hacerlo, pero se debe también considerar cuál es el grado de la pena y en aquel punto también las defensas con el Ministerio Público eh, subrayaron que los hechos ocurrieron previo a la modificación legal de noviembre del año 2018, es decir, con una pena era menos rigorosa. En cuanto, por ejemplo, al fraude al fisco, estaba sancionado con el presidio mayor, perdón, presidio menor en su grado máximo. Entonces, con la concurrencia de las dos atenuantes, podemos ubicarnos en el tramo de los 3 años y un día, recordando que si excedía determinada cantidad de UTM, la pena se debía aumentar en un grado. Con las dos atenuantes, entonces, volvemos al piso del presidio menor en su grado máximo. Y los demás delitos se debe efectuar el mismo ejercicio. Por ello, en resumen, el tribunal tendrá por desestimada la oposición del creyente honorable diputado Matías Ramírez y dispone que la causa se tramite conforme a las reglas del procedimiento abreviado. Despejada esta cuestión previa, me voy a dirigir directamente al señor Cejas, al señor Hidalgo y al señor Botniza. Ustedes a fines del año 2022 fueron acusados por el Ministerio Público por varios delitos. Al señor Hidalgo solamente se le imputa un delito de lavado de activos, mientras que al señor Botniza y al señor Cejas también fraude al fisco, cohecho en carácter reiterado, lavado de activos y particularmente al señor Botniza, violación de secretos. La acusación del Ministerio Público. Las acusaciones particulares son bastante intensas en cuanto a las penas que se están solicitando, ¿ya? Solo por el delito de fraude al fisco están pidiendo pena de 5 años y un día hacia arriba. Aquello implica que
si ustedes van a juicio y son condenados, cualquier pena que se aplique será de cumplimiento efectivo. En el juicio, por supuesto, se debe acreditar que ustedes tuvieron participación en cada uno de los delitos que se le atribuyen. Si aquello ocurre, se va a dictar una decisión de condena, o si por el contrario, si los acusadores no logran demostrar que ustedes cometieron algún otro hecho ilícito o sus defensas logran acreditar una teoría alternativa, ustedes van a ser declarados inocentes y no van a sufrir ningún tipo de responsabilidad penal. ¿Cuál es el alcance de este procedimiento abreviado? Que la causa no vaya a juicio, que ustedes acepten la acusación que les dirige el Ministerio Público y los creyentes, y además que acepten todos los antecedentes fundantes. Con ello, vamos a abrir debate enseguida sobre la efectividad de los hechos que está imputando el Ministerio Público. El tribunal va a fallar solo en base a los antecedentes que se han reunido hasta el momento. Eso quiere decir que no se puede presentar prueba. También sus respectivas defensas harán las alegaciones del caso que ellos estimen. Y esta es una decisión que ustedes deben tomar de manera libre e informada. Tengo entendido que desde noviembre de 2022 a la época, ustedes han participado en varias audiencias, ustedes ya saben cuál es el contenido de la acusación, cuáles son sus distintas opciones procesales, pero para evitar cualquier atisbo de duda, vamos a hacer una pequeña pausa para que, antes de responder, aclaren lo pertinente con sus respectivas defensas. Unos 2 minutos para aclarar las últimas dudas que puedan surgir. Partimos con don Guillermo Cejas. Don Guillermo, ¿usted va a aceptar la acusación, los antecedentes de esta investigación y en definitiva que la causa se resuelva en un procedimiento abreviado? Sí, acepto. Bien, don Tomás Botniza, ¿usted va a aceptar la acusación, los antecedentes fundantes de la investigación y que la causa se resuelva en un procedimiento abreviado? Sí, magistrado. Nos queda por escuchar a don José Hidalgo. ¿Usted, don José, va a aceptar la acusación, los antecedentes que la fundan y que esta causa se resuelva en un procedimiento abreviado? Sí, magistrado. Bien. Entonces, si no existe alguna observación o cuestionamiento sobre la voluntad manifestada, vamos a escuchar alegaciones que deban efectuar las defensas sobre el fondo del asunto. Comienza abogado defensor de don Guillermo Cejas. Gracias, señoría. Bueno, habiendo aceptado el procedimiento abreviado mi representado, esta parte no va a hacer alegaciones con los hechos imputados de la participación, no vamos a hacer ningún cuestionamiento. Respecto a la pena corporal, esta parte estima que se ajusta a los límites legales del 406 del Código Procesal Penal. En cuanto sí a la forma de cumplimiento, su señoría, esta parte va a solicitar que las penas corporales se impongan en la modalidad de libertad vigilada intensiva, de acuerdo a la ley 18.216. Para eso, su señoría, esta parte cuenta con un informe psicológico que ya data de mucho tiempo dentro de la causa, pero que de manera resumida, en sus conclusiones señala que el imputado ha ido propiciando un proceso reflexivo mediante el cual problematiza su conducta, motivo por el cual fue colaborando con la investigación. Por consiguiente, se observa en cuanto al ánimo cognitivo y emocional la presencia de herramientas psicológicas que permitan integrarse en un proceso de reinserción social, contando con un balance decisional prosocial. Se concluye que el imputado presenta un riesgo de reincidencia bajo, debido a que las redes de apoyo familiar y de desarrollo sociolaboral con las que cuenta, lo que concuerda con los instrumentos aplicados, en el cual se observa la ausencia de indicadores de patrones permanentes de la conducta antisocial y de patología de descontrol de impulso, por lo que no se visualiza como un peligro para la sociedad. Su señoría, efectivamente, mi representado no cuenta con antecedentes pretéritos y tiene una vía dedicada al servicio público de acá en la ciudad, además de proveerse de los medios lícitos para su subsistencia.
En cuanto a la multa, su señoría, de esa manera, su señoría, esta parte va a solicitar que la pena sea cumplida mediante la libertad vigilada intensiva. Asimismo, su señoría, en cuanto a la multa, esta parte va a solicitar, de acuerdo a lo señalado por el fiscal, el reconocimiento de las de 2 atenuantes y ningún agravante. Esta parte va a solicitar que se sitúe bajo el mínimo legal, estableciendo en particular, en este caso en particular, siendo varias penas, varias multas específicas. Esta parte va a solicitar que se rebaje prudencialmente hasta una suma total de 50 UTMs en total por los tres delitos, su señoría, y se otorguen cuotas para el pago de las multas. Esto en atención a que efectivamente, su señoría, el medio de cumplimiento tiene que ver con solicitar la reinserción, o sea, proveer precaver la reinserción social, y que en definitiva se pueda cumplir la pena en el medio libre y no por no poder cumplirla se termine cumpliendo de manera efectiva. Lo cierto es que nosotros contamos con un informe social, su señoría, de doña Lorena Campos Gricabeitia, que señala que el referido es una persona de 53 años con estudio de nivel básico y medio completo, ejerciendo el oficio de comunicador social, en la que se desarrolla como actividad laboral y comunitario, padre de 2 hijos mayor de edad, apoyando como figura paterna el pago de la universidad de cada uno de ellos. Imputado cuenta con un espacio de un espacio amplio sin hacinamiento, principalmente mayor proveedor económico, ya que su pareja se encuentra desempleada actualmente. Señala respecto a de la situación socioeconómica del imputado y su entorno familiar, califica en segmentación de la línea de la pobreza en un hogar en situación de pobreza reciente, dado que tiene ingreso informal sin contrato de trabajo, desempleado y su pareja desempleada, teniendo ingresos inestables variables que no permiten una seguridad laboral a largo plazo. Su señoría, la verdad es que efectivamente mi representado cuenta con un sustento, pero inestable y informal. Por lo tanto, su señoría, su situación económica no permite o sea, pagar unas multas tan altas, por lo cual se solicita su rebaja de acuerdo a lo que se ha solicitado. Del mismo modo, su señoría, esta parte va a solicitar que se omita de su extracto de filiación la condenatoria en el evento de otorgarse la forma de cumplimiento señalada anteriormente, de acuerdo a la ley 18.216, y de acuerdo a en relación con las medidas especiales del artículo 17 ter, esta parte va a solicitar que se aplique la de la letra D, de acuerdo a su recorporación laboral. Se exima al pago de costas por haber evitado al tribunal a someterse a un juicio oral y contradictorio, y va a solicitar finalmente, su señoría, el abono del tiempo que ha estado privado de libertad. Su señoría, en este caso son 1.201 días. Mi representado estuvo en prisión preventiva desde el 7 de mayo al 14 de septiembre del 2020. Después estuvo con arresto domiciliario total desde el 15 de septiembre del 2020 al 4 de noviembre del 2021, y finalmente con arresto domiciliario nocturno de 12 horas desde el 5 de noviembre del 2021 al 21 de agosto del 2023, siendo un total de 1.201 días de pena cumplida. Eso, su señoría. Bien. Escuchamos ahora a la defensa del señor Bodniza. Gracias, señoría. Esta parte, en consecuencia con el procedimiento al cual estamos arribando, no tiene ningún reparo con los hechos de la acusación, tampoco con la pena solicitada en cuanto a la pena de reclusión. Sí, respecto a la pena de multa, al igual como ya lo hizo mi colega Roberto, vamos a solicitar la rebaja de la misma de manera prudencial por todos los delitos hasta la suma de 50 UTMs. También pedimos que se fijen cuotas, señoría. Como bien ya señaló Roberto, la reinserción social es lo más importante y sería contrario a dicho principio que por no poder pagar la multa se aplicara algún tipo de pena sustitutiva. Por lo tanto, ese es el fundamento de esta petición. Además, señoría, nosotros vamos a solicitar el abono de 1.201 días. Las fechas son exactamente las mismas respecto de don Guillermo Cejas, para no repetirlo.
y los periodos de reclusión domiciliaria de 12 horas y prisión preventiva también son en las mismas fechas. Todo ocurrió los mismos días. Vamos a solicitar también, señoría, la aplicación del artículo 38 de la 18.216. Esto es que somita las anotaciones prontuariales respecto a mi representado, solicitando en ello, me adelanté, que en la forma de cumplimiento se decrete para mi representado la libertad vigilada intensiva del artículo 15 bis de la ley 18.216, toda vez que con los requisitos objetivos se cumple. La pena por la cual estamos arribando a este procedimiento abreviado está dentro de los márgenes de los requisitos objetivos, ¿cierto? También en cuanto a lo que son condenas pretéritas, no tiene. Y en cuanto a los requisitos subjetivos, esta parte cuenta con un informe socioeconómico realizado por la perito Lorena Andrea Campos Huerica Beitia, trabajadora social, quien en el fondo, dentro de sus conclusiones, lo que más importa en la especie es que señala que don Tomás Borniza, dice el peritado, integra un grupo familiar estable y funcional en el cual se considera como pareja y padre presente ejerciendo su parentalidad en la crianza positiva, existiendo percepción de apoyo y colaboración, siendo sus miembros personas que rechazan el ejercicio de conductas delictivas, encontrándose sus hijos escolarizados, terapia de tratamiento del mayor, diagnosticado con TEA a sus 7 años, y es un tratamiento no costeado por el Sistema de Salud Pública de Chile. El periciado se observa protector en cuanto al cuidado de ambos niños y se encuentra en la etapa de niñez temprana y preescolar. En el fondo, señoría, para no seguir leyendo, la perito indica que don Tomás Borniza tiene arraigo familiar, arraigo laboral y tiene una predisposición que permitiría un cumplimiento en libertad. También tenemos un certificado, una pericia psicológica realizada por la perito doña Carla Osorio Araya, y en el fondo magistrado en sus conclusiones indica que el imputado, don Tomás Borniza, denota autocrítica, desistimiento textual, desistimiento de la conducta delictual o intención de colaborar en algún sentido con una intención delictual. Se observa en cuanto a su ámbito cognitivo y emocional la presencia de recursos individuales que le permitirían iniciar un proceso orientado a la reinserción social, indicándose este proceso pertinente para el imputado debido a la presencia de un balance decisional en el cual integra tanto los aspectos negativos y positivos en su conducta, mostrando una orientación a la realización de actividades prosociales. Debido a lo anterior, se observa que el imputado cuenta además con redes de apoyo familiar, quienes se han mostrado partícipes de su proceso, gestionando las redes de apoyo que ha ido requiriendo, lo cual le permitiría fortalecer un procedimiento orientado a la reinserción y de cumplimiento de su condena mediante la aplicación de una medida sustitutiva. Cumpliéndose, por lo tanto, en la especie, respecto a don Tomás Borniza, con los requisitos objetivos y subjetivos de los artículos 15 y 15 bis de la ley 18.216, rogamos a su señoría acceder a que don Tomás Borniza pueda cumplir la pena que se va a imponer bajo esa medida de cumplimiento, y en consecuencia con eso, ahora sí, solicito el artículo 38 de la misma ley. Y respecto al artículo 17 ter, también hacemos la misma solicitud de la defensa de don Guillermo Ceja. Esto es solo la letra D de dicho artículo. Además, señoría, solicito se le exima a mi representado de las costas, toda vez que al aceptar un procedimiento abreviado ha ahorrado recurso al Estado. El tiempo es un recurso, ya no se va a realizar un juicio oral, que además en este caso va a ser bastante largo respecto a cada uno de los imputados. Por lo tanto, señoría, bajo ese argumento solicitamos se le exima el pago de costas. Bien. La defensa de José Hidalgo. Gracias, señoría. Bueno, en el caso de mi representado, él ha sido acusado por un solo delito. Solicitamos, evidentemente, se reconozca la atenuante que ha señalado el Ministerio Público. Y en torno a la extensión de la pena, señoría, nos estaremos a lo que ha propuesto el Ministerio Público. Respecto al cumplimiento de la pena, vamos a solicitar se le otorgue el beneficio del artículo tercero y siguiente de la ley 18.216, esto es la remisión condicional de la pena. Y, señoría, respecto de la multa y dada la condición económica de mi representado, lo que se encuentra respaldado por informe socioeconómico de la perito social Claudia Toro, que voy a hacer referencia, señoría, a las conclusiones. Dice, la profesional que suscribe tiene como fin, a través del presente informe socioeconómico, dar a conocer la realidad social, capacidad y necesidad económica de José Hidalgo y de su grupo familiar. Mi representado es padre de 3 hijas, señoría,
lleva más de 2 décadas en su matrimonio y el requiriente señala al perito, se sitúa en tiempo y espacio, mantiene un vocabulario acorde con su nivel educacional, además entregó información libre de contradicciones, logrando de esta forma comprender el esquema socioemocional de don José Hidalgo Abarzúa, quien con el apoyo de su familia y perseverancia logró revertir un periodo de cesantía, señoría, producto de esta misma causa, vivido durante el año 2023 y que va a fundamentar también la petición que a continuación voy a hacer. En efecto, dice, se logra determinar que Hidalgo Abarzúa no presenta un problema real que pudiera significar un potencial riesgo para la sociedad, toda vez que existen factores en el mismo como son trabajo estable, formación de una familia que ha sostenido en el tiempo por más de 2 décadas, claridad de su misión de vida, red de apoyo, y entre otros condicionantes que permiten aseverar ser una persona integral y por ende se presenta como candidato a la remisión condicional de la pena. Y señala al perito quien a su vez, por su capacidad económica, no se encuentra en condiciones de asumir una multa elevada. Claudia Toro, asistente social, señoría. En ese contexto, señoría, vamos a solicitar, como dije, no cuestionamos la extensión de la pena, vamos a estar al acuerdo que suscribimos con la Fiscalía. Vamos a solicitar se realice una rebaja prudencial de la multa solicitada, ojalá, señoría, en un monto no superior a 50 unidades tributarias mensuales y, evidentemente, dado que mi representado estuvo durante el año 2023 sin trabajo, se le otorgue un plazo o parcialidades para pagar dicha multa. Por otro lado, señoría, de acuerdo al artículo 38, como lo pidieron también en las otras defensas, solicito la emisión de esta anotación en su extracto de filiación y se le exima el pago de las costas por haber evitado al erario nacional un desembolso por la realización de un juicio oral. Eso es todo, señor. Ministerio Público. De nuestra parte, señoría, no tenemos más alegaciones que incorporar. Tengo una duda fiscal respecto de la violación de secretos. Es la del inciso primero, inciso segundo, porque me entró la duda con la pena de multa que solicitó. De inmediato. Inciso segundo, magistrado. Ya, y entonces sería rebaja de 2 grados. Exactamente. No hay más alegaciones del Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado. Magistrado, bueno, no se hizo ciertas alegaciones respecto de la privativa de libertad, fundamentalmente se mantuvieron en los cuantos solicitados. Sí, al Consejo de Defensa le interesa, por cierto, que se mantengan las extensiones y cuantías de las penas accesorias de suspensión y de inhabilidades planteadas en el abreviado, magistrado. Y también, si bien vuestra señoría tiene la facultad del artículo 70 para efectos de poder rebajar, ¿cierto? Otorgar cuotas dependiendo de los antecedentes que se hagan presentes en el proceso. De todos modos, se tiene que verificar, ¿cierto?, la mayor o menor extensión del mal causado respecto de estos hechos conforme al artículo 69 también del Código Punitivo. Y en esos términos solicitamos que, en caso de que vuestra señoría acceda a alguna rebaja, se pondere aquello también, sin volver a ser redundante respecto de las alegaciones de gravedad, ¿cierto?, de los hechos de la acusación. Dejamos también a criterio de vuestra señoría si es que se cumplen o no los requisitos para la concesión de las penas sustitutivas conforme a los antecedentes que se expusieron. El Gobierno Regional de Tarapacá. En el Gobierno Regional de Tarapacá, su señoría, no tenemos más alegaciones que formular. La ilustre Municipalidad de Iquique. Magistrado por la Ilustre Municipalidad de Iquique, nada que agregar, solo estaremos al control que realice el tribunal. Y cierra el representante del honorable diputado, Matías Ramírez. Su señoría, me adhiero a lo señalado por el Consejo de Defensa del Estado respecto de la aplicación de la multa en cuanto a su propia ponderación y respecto del cumplimiento mismo de la pena se lo dejo a su criterio. Vamos a dictar la sentencia. Iquique, 4 de marzo de 2024, visto, oído y considerando. Primero,
que este tribunal conoció de la acusación que dedujo el Ministerio Público en contra de Guillermo Pedro Cejas Valenzuela, José David Hidalgo Abarzúa y Tomás Javier Bodniza Figueroa, a quien se atribuye participación de autores en los siguientes delitos. Respecto de Guillermo Cejas, cohecho reiterado, fraude al fisco, lavado de activos. José Hidalgo, lavado de activos, y Tomás Bodniza Figueroa, cohecho reiterado, fraude al fisco, lavado de activos, violación de secretos. Respecto de cada uno de los imputados, se reconoce atenuante de irreprochable conducta anterior. También para los imputados Guillermo Cejas y Tomás Bodniza, la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos en el contexto de una negociación de un procedimiento concentrado. Y en concreto, se solicitan las siguientes penas. Por delitos de fraude al fisco, 3 años y 1 día de presidio, multa del 10% del perjuicio causado, más la inhabilitación para cargo u oficios públicos por 10 años. Por delito de cohecho reiterado, en concreto se pide la pena de 541 días de presidio. Esto respecto del señor Cejas, multa de 25 unidades tributarias mensuales, mientras que para Tomás Bodniza, 300 días de presidio, multa de 25 unidades tributarias mensuales, y a esto se suma la inhabilidad para cargos o empleos públicos por 10 años. Respecto de los delitos de lavado de activos, para el acusado señor Hidalgo, pena de 541 días de presidio, multa de 200 unidades tributarias mensuales. Para el señor Cejas, 150 días de presidio, más 200 unidades tributarias mensuales. Y para el señor Bodniza, 61 días de presidio, multa de 200 unidades tributarias mensuales. Para cerrar, respecto del señor Bodniza, por violación de secretos, se pide la pena de 300 días de presidio, multas de 21 unidades tributarias mensuales. Y en todos los casos, con las accesorias legales, sin las costas de la causa. Se deja constancia que actuaron como creyentes en la presente causa el Consejo de Defensa del Estado, el Gobierno Regional de Tarapacá, la ilustre Municipalidad de Iquique y el honorable diputado Matías Ramírez. Segundo, que los imputados, asistidos por sus respectivos abogados defensores, aceptaron los hechos de la acusación y los antecedentes fundantes, renunciaron a su derecho a exigir un juicio oral público contradictorio, manifestaron libre y voluntariamente su conformidad con la aplicación de un procedimiento abreviado. El tribunal, verificado que las penas solicitadas no superaban el margen del artículo 406 del Código Procesal Penal, que el Ministerio Público y los acusadores contaban con antecedentes suficientes para respaldar la imputación y que el consentimiento que manifestó cada uno de los imputados fue exento de todo vicio, decidió entonces que este asunto se resolviera conforme a las reglas del procedimiento abreviado. Tercero, respecto a los antecedentes fundantes, el Ministerio Público, en su acusación de noviembre del año 2022, ingresa un libelo de 123 páginas, donde fundamentalmente se individualiza toda la prueba que pretendía incorporar en juicio. Hablamos de 62 testigos, cerca de 300 documentos, entre ellos archivadores que contienen más prueba documental. Se ofrecieron 8 peritos y como otros medios de prueba 198 elementos, registros de audio
discos duros, con todo el organigrama que condujo a la persecución penal. Esos antecedentes fueron libremente aceptados por los acusados. Adicionalmente, de manera libre e informada, aceptaron los hechos de la acusación y en base a ese reconocimiento, el tribunal está en condiciones de adquirir convicción más allá de toda duda razonable sobre la efectividad de los hechos que eh, formaron parte de esta sindicación levantada por el Ministerio Público, de la que se hicieron parte los creyentes. Y en cuanto a la calificación jurídica, tendremos presente que no se generó controversia, es decir, se dan en la especie los delitos reiterados de cohecho, el delito de fraude al fisco, también el lavado de activos y la violación de secretos. Todos estos delitos se encuentran en carácter consumado y les correspondió a cada uno de los acusados participación de autor, conforme al detalle que se hizo al inicio. Esto es, al señor Hidalgo solo le corresponde participación en el delito de lavado de activos, mientras que el cohecho, el fraude al fisco, lavado de activos, para Guillermo Cejas y Tomás Botniza, independientemente se suma violación de secretos solo respecto de Tomás Botniza. Cuarto, pasamos a la fase de determinación de la pena. Primero comenzamos con las sanciones privativas de libertad, donde la verdad no se generó mayor controversia, porque también responde a una negociación previa que sostuvo el Ministerio Público, los creyentes y las defensas. Eh, la verdad es que cada una de las penas privativas de libertad en su temporalidad se ajusta a la ley. Operó en cada uno de los delitos la rebaja de grado por concurrencia de circunstancias atenuantes, dos en este caso, la irreprochable conducta anterior más la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, a excepción del imputado señor Hidalgo, respecto de quien se pidió la pena en el mínimo e invocando solo una atenuante. También es importante destacar que respecto de la violación de secretos del imputado señor Botniza, el ejercicio de cálculo de la pena, el inciso segundo, implica la rebaja de 2 grados, ubicando el tramo sancionatorio en 300 días. También es importante destacar, vamos a abocarnos al señor Hidalgo, que se ha pedido una pena de 541 días de presidio, pena que no supera los 3 años, cuenta con irreprochable conducta anterior, se va a conceder como antecedente favorable que haya aceptado este procedimiento concentrado, cumple todos los requisitos del artículo 4 de la ley 18.216 para que se le conceda la remisión condicional. En cuanto a los acusados Guillermo Cejas y Tomás Botniza, el Ministerio Público, conjuntamente con los creyentes, tuvieron el cuidado que las penas que ofrecieron para que la causa se sometiera al procedimiento abreviado no superaran los 5 años. Las sumatorias exceden los 3 años y un día, es decir, se da el requisito objetivo del artículo 15 y 15 bis en cuanto a extensión temporal del castigo. Tanto el señor Cejas como el señor Botniza cuentan con irreprochable conducta anterior y los antecedentes favorables, y esto también lo voy a subrayar. En primer lugar, el Ministerio Público indicó que la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos superaba el umbral de instrumentalidad que faculta el artículo 407, sino que efectivamente estos acusados proporcionaron información relevante para el éxito de las pesquisas. Por ende, han tenido un comportamiento posterior a la comisión del hecho que juega a su favor, y a esto se suman los sendos informes psicosociales que fueron incorporados por las respectivas defensas, que nos permiten concluir que hay una proyección favorable para la reinserción social de los acusados. Respecto de las accesorias especiales de inhabilitación para cargos públicos, no hubo ningún tipo de reparos por parte de las defensas. Y respecto a las penas de multa, me parece importante
hacer presente que esta sería una segunda tanda de acusados que están siendo condenados a través de procedimientos abreviados, es decir, ya hubo un pronunciamiento de este tribunal donde se aplicaron las cuantías dentro de un determinado monto y parece de justicia entonces que dichas sanciones pecuniarias también se apliquen en este acto para que todos los involucrados tengan un castigo similar. Así que el tribunal va a hacer suyas las multas que fueron resueltas en el fallo condenatorio de 26 de febrero de 2024. Todo lo anterior sin las costas de la causa, ya que aceptaron este procedimiento concentrado, ahorrando importantes recursos al erario fiscal. De ir a juicio, a lo menos hubiésemos estado 6 meses en la fase de recepción de pruebas. Por estos fundamentos y normas pertinentes del Código Penal, Código Procesal Penal, Ley 18.216, Ley 19.913, se resuelve primero que se condena sin costas a José David Hidalgo Abarzúa, ya individualizado, a cumplir la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio y multa de 25 unidades tributarias mensuales por su responsabilidad de autor en el delito consumado de lavado de activos, previsto y sancionado en el artículo 27, letra A de la Ley 19.913, cometido en la jurisdicción de este tribunal durante el año 2018. Esta pena va acompañada de la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena. Segundo, para el cumplimiento de la pena principal, y en virtud del artículo 4 de la Ley 18.216, se le va a conceder remisión condicional, debiendo someterse a la observación y vigilancia de Gendarmería de Chile por 18 meses. Para estos fines, el condenado tendrá que presentarse dentro de 5 días de ejecutabilidad del fallo ante el centro de reinserción social más cercano a su domicilio. Si no lo hiciere, se despachará orden de detención en su contra. Respecto de eventuales abonos que le servirán en caso de revocación de esta pena sustitutiva, el tribunal ordena desde ya que el ministro de Fe del tribunal certifique los abonos que favorecen y que se le aplicarán en caso de revocación de esta pena sustitutiva. Tercero, que se condena sin costas a Guillermo Pedro Cejas Valenzuela, ya individualizado, y también a Tomás Javier Botniza Figueroa, a cumplir cada uno la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos por 10 años y multa de 50 unidades de fomento por su responsabilidad de autores en el delito consumado de fraude al fisco, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal, ocurrido en la jurisdicción de este tribunal durante el año 2018. Como pena accesoria genérica, también se les aplica la inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena. Cuarto, que se condena sin costas a Guillermo Pedro Cejas Valenzuela, ya individualizado, a cumplir la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio, multa de 25 unidades tributarias mensuales
inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos por 10 años por su responsabilidad de autor en los delitos consumados y reiterados de cohecho, previsto y sancionado en el artículo 248 bis del Código Penal, cometidos en la jurisdicción de este tribunal durante el año 2018. También se le aplica la pena accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena. Quinto, que se condena sin costas a Guillermo Pedro Cejas Valenzuela, ya individualizado, a cumplir la pena de 150 días de presidio menor en su grado mínimo y multa de 25 unidades tributarias mensuales por su responsabilidad de autor en el delito consumado de lavado de activos, previsto y sancionado en el artículo 27, letra A de la Ley 19.913, cometido en Iquique durante el año 2018. También se le aplica la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena. Sexto, que se condena sin costas a Tomás Javier Botniza Figueroa, ya individualizado, a cumplir las penas de 300 días de presidio menor en su grado mínimo, inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos por 10 años y multa de 25 unidades tributarias mensuales por su responsabilidad de autor en los delitos consumados y reiterados de cohecho, previsto y sancionado en el artículo 248 bis del Código Penal, cometidos en la jurisdicción de este tribunal durante el año 2018. Séptimo, que se condena sin costas a Tomás Javier Botniza Figueroa, ya individualizado, a cumplir las penas de 61 días de presidio y multa de 25 unidades tributarias mensuales por su responsabilidad de autor en el delito consumado de lavado de activos, previsto y sancionado en el artículo 27, letra A de la Ley 19.913, cometido en la jurisdicción de este tribunal durante el año 2018. Va acompañada de la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena. Octavo, que se condena sin costas a Tomás Javier Botniza Figueroa, ya individualizado, a cumplir la pena de 300 días de presidio menor en su grado mínimo y multa de 21 unidades tributarias mensuales por su responsabilidad de autor en el delito consumado de violación de secretos, previsto y sancionado en el artículo 246 del Código Penal, perpetrado en esta ciudad durante el año 2018. Noveno, respecto a las penas privativas de libertad que fueron aplicadas a los condenados Guillermo Pedro Cejas Valenzuela y Tomás Javier Botniza Figueroa, las cuales superan en su extensión los 3 años y un día, pero son inferiores a 5 años y de conformidad a las reglas del artículo 15 y 15 bis de la Ley 18.216, serán sustituidas por libertad vigilada intensiva. Para estos efectos, los sentenciados tendrán que presentarse dentro de 5 días de ejecutoria del fallo ante el Centro de Reinserción Social más cercano a su domicilio. Si no lo hicieren, se despachará orden de detención en su contra. Durante la ejecución de esta pena sustitutiva deberán cumplir con el plan de intervención individual que se aprobará oportunamente, más la condición prevista en el artículo 17 ter, letra B de la Ley 18.216. Esto es la obligación de cumplir un programa formativo, laboral, cultural, durante entonces la sujeción a Gendarmería de Chile.
En cuanto a las condiciones ordinarias del artículo 17, impondremos las de las letras A y B. Esto es la residencia en un lugar determinado a propuesta del condenado, más la sujeción a la vigilancia y orientación permanente de un delegado por el periodo que corresponda. A efectos de saber cuál es el tiempo específico en el cual se extenderá esta libertad vigilada intensiva, atendido que haya bonos que considerar, el tribunal ordena que el ministro de fe de este juzgado certifique el tiempo total en que los imputados estuvieron privados o restringidos de su libertad. Ese tiempo será abonado a la ejecución de la pena sustitutiva, conforme lo ordena el artículo 16 de la ley 18.216. Décimo, respecto de todas las sanciones pecuniarias que han sido aplicadas en esta sentencia definitiva, se autoriza parcialidades conforme al artículo 70 del Código Penal por el máximo allí regulado, esto es 12 cuotas iguales mensuales y sucesivas. Se les advierte a los condenados que el no pago de cualquiera de las cuotas hará exigible el total y en caso de incumplimientos sufrirán por sustitución y apremio días de reclusión a razón de un día de privación de libertad por cada tercio de unidad tributaria mensual adeudada. De ese cumplimiento al artículo 468 del Código Procesal Penal, regístrese y archívese, todos los presentes quedan notificados en esta audiencia. ¿Alguien se va a reservar los plazos y recursos? Prefiero preguntarlo de esa manera para... el Consejo de Defensa del Estado reserva plazos y recursos. ¿Alguien más que se va a reservar plazos y recursos? El creyente Matías Ramírez. ¿Todos los demás renuncian? ¿La Fiscalía Copia de audio, por favor. Sí, señoría. Copia de Ya. audio. Sí, señoría. Entonces el fallo va a quedar a la espera ejecutoria, como se pide a la copia de audio. ¿Ya? ¿Tienen alguna otra solicitud? ¿Las defensas? No, señoría. No, por esta parte. Los creyentes, el Ministerio Público tampoco. Bien, ponemos término a esta audiencia de procedimiento de la disculpen, sí, es muy importante eso. En respecto de las libertades vigiladas intensivas, vamos a fijar plan de intervención individual. Magistrado para el 18 de abril 2024, 8:30. Bien, don Guillermo, don Tomás, a ustedes se les otorgó una pena en libertad. Debemos discutir y aprobar un plan de intervención. Eso va a tener lugar el 18 de abril. 18 de abril de 2024 a las 8:30 horas. Si ustedes no vienen, pueden sufrir orden de detención. Manténganse en permanente contacto con sus respectivos defensores para que tomen conocimiento cierto de cuándo se deben presentar la ejecución de la pena sustitutiva, ¿ya? Porque eventualmente se puede ejercer algún recurso, así que los defensores les van a decir, ahora quedó firme esto, vayan, preséntense y todo lo que implica la ejecución de una pena. Abogado. Señoría, tengo una consulta y una petición subsecuente si es que mi consulta es afirmativa. Lo que pasa es que entiendo que el Consejo de Defensa y el abogado del diputado han señalado que van a reservarse los plazos. Mi pregunta es la siguiente, respecto de mi representado, como ellos se pusieron solamente al abreviado respecto de los otros dos acusados, quisiera consultarles si también se reservan los plazos. Lo podemos consultar. Consejo de Defensa del Estado. Sí, bueno, precisar, nosotros no nos opusimos respecto Claro. de sí, pero más bien, magistrado, es por temas internos. Ya, Ya. Ese Ya, queda claro. Entonces va a tener que esperar que Esperarlo. transcurran los plazos y la Hacemos el resolución de eventuales recursos. Eso es todo. Termina esta audiencia.